Voy a dar inicio a la mesa denominada Reconfiguración de las Autoridades Administrativas. En esta mesa voy a tener el honor de fungir como moderador de tres personas a quienes aprecio y pues admiro por su trabajo: a la maestra Paula Ramírez Jone, al doctor José María Serna de la Garza y al maestro Ernesto Mega Ramos. Eh, Como trabajaremos en las siguientes sesiones, le voy a dar la palabra a cada una de las personas que van a fungir como ponentes por espacio de entre 15 y 20 minutos, y después abriremos una ronda, digamos, para recibir preguntas, comentarios de quienes nos acompañan aquí y de quienes nos acompañan a través de Internet. Eh, Agradecemos obviamente a las personas que nos acompañan a través de Internet, y bueno, ahora ya a nadie nos parece ajeno esto de estar algunos aquí y algunos en línea. Si les parece, entonces comienzo dándole la palabra a la maestra Paula Ramírez Jone, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, maestra en Sociología por la New School University en Nueva York. Trabajó como coordinador de asesores en el Instituto Federal Electoral y después en el Instituto Nacional Electoral. También fue directora de Difusión, Vinculación y Capacitación en el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Actualmente es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos, Paula. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Camilo. Qué gran gusto verte por aquí, colega, amigo, al igual que a todas y todos ustedes. Ernesto, José María Serna, es realmente un gusto y un honor para mí participar en esta mesa. Agradezco pues al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por supuesto a la doctora María Marván Laborde por esta invitación a participar y a compartir esta mesa pues con verdaderos expertos de la función electoral en nuestro país. Así es que, bueno, para mí no es solo un gran honor estar aquí, sino también supone una gran responsabilidad. Tengo poco tiempo, así es que iré directo al grano. Como sabemos, 2 de las 4 iniciativas de reforma electoral, si consideramos los puntos del PRI como una reforma, una iniciativa de reforma que se han presentado en los últimos meses, proponen la extinción de las autoridades electorales locales, tanto jurisdiccionales como administrativas. En el caso de la iniciativa del Ejecutivo Federal, se propone centralizar las funciones administrativas electorales de todo el país en un instituto denominado Nacional de Elecciones y Consultas. También se propone establecer la existencia de una ley única para regular la materia electoral y el régimen de partidos políticos en todo el territorio del país. Y más aún, se plantea una forma exclusiva para determinar el número de diputaciones locales y regidurías, prefigurando así una representación política de las entidades decidida desde el centro del país. Y creo que lo primero que hay que decir aquí es que esta iniciativa de reforma choca, camina en sentido contrario con las bases fundadoras de nuestra República Democrática y Federal, y me permito citar el artículo 40 de la Constitución por su elocuencia. Y cito: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y cierro cita. No obstante, lo que tenemos ante nosotros es una propuesta para que los estados dejen de administrar sus propias elecciones, de contar con autoridades jurisdiccionales electorales locales y que renuncien a sus facultades para determinar la dimensión de sus congresos o la composición básica de sus ayuntamientos. Esta voluntad para borrar los acuerdos locales, sus leyes, sus instituciones y su política hace que la reforma electoral entre en contradicción, insisto,
con las bases constitucionales fundadoras de nuestra República Federal, porque anula las facultades para organizar el régimen interior de los estados del país, desaparece, como digo, el trabajo, el aprendizaje y los avances en los estados para forzarlos a una homogeneidad tan imposible como indeseable. Las entidades no solo han abierto caminos que después hemos visto a nivel federal, sino que con sus aportaciones técnicas y jurídicas han contribuido decididamente a la construcción de nuestro sistema electoral actual, ese sistema que, dicho sea de paso, ha posibilitado la renovación legal y pacífica de gobiernos y congresos locales, al menos en las últimas 3 o podemos decir hasta 4 décadas. Los mecanismos de participación de cuya organización, desarrollo y cómputo están a cargo en su totalidad los SOPLE, son un ejemplo en donde los estados hemos avanzado más decididamente que el centro. Jalisco, por ejemplo, cuenta con 16 fórmulas de participación ciudadana, más que cualquier otra entidad de la República y desde luego más que los normados a nivel federal. Los institutos electorales locales también somos pioneros y únicos responsables en la organización de consultas a comunidades indígenas, una función sustantiva de los SOPLE que ha logrado ensanchar el ejercicio de los derechos político-electorales a un sector de la población históricamente vulnerado. En el país, la mitad de las entidades realizamos consultas indígenas. El Instituto Estatal o Electoral de Michoacán solo el año pasado organizó 10 y este ya lleva 5. Las entidades han visto nacer otros avances pioneros como el desarrollo y la puesta en práctica de la urna electrónica, utilizada ya ahora mismo disponible en elecciones locales, federales y en los diversos tipos de consulta. Solo Coahuila y Jalisco hemos desarrollado urnas electrónicas que se usan con frecuencia en elecciones constitucionales y mecanismos de participación. Por cierto, se trata de la única propuesta que encuentra coincidencia entre las distintas que tenemos sobre la mesa y se trata, como sabemos, de un desarrollo que ha surgido, que ha sido usado, promovido, mejorado e instrumentado por los organismos públicos locales que se propone extinguir. La paridad de género en el acceso a los cargos públicos es otro terreno donde los arreglos locales van mejor y más rápido que a escala nacional. Por poner un ejemplo, nuevamente Jalisco, en las elecciones del año pasado, de 2021, Jalisco votó por un congreso eminentemente femenino, con 24 de las 38 curules ocupadas por mujeres, el mayor porcentaje de mujeres que ocupa un congreso en todo el país. Ya noto aquí otro avance de las entidades. Como resultado de la aplicación de lineamientos de registro de candidaturas desarrollados y aprobados por los SOPLE para garantizar precisamente la paridad en la postulación de candidaturas, se ha registrado un incremento sustantivo en la postulación de mujeres a los distintos cargos de elección que hay en las entidades. Para poner un ejemplo, en las elecciones de 2021, 52.5% de las candidaturas registradas fueron para mujeres y en las elecciones de este año, de 2022, esa estadística incrementó a 57.5%. Existen muchos otros ejemplos de aportaciones sustanciales de las entidades, como las innovaciones de Michoacán, Zacatecas y de la propia Ciudad de México, para garantizar la representación política de mexicanos residentes en el extranjero o la emisión de una diversidad de acciones afirmativas en favor de grupos históricamente vulnerados. Es más, nuestro federalismo, nuestras instituciones y nuestra vida política local hizo posible que en las entidades se hubieran registrado las primeras alternancias políticas en el país, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Desde 1989, año en que ocurrió la primera alternancia en un gobierno estatal en nuestro país, la de Baja California, las alternancias se han convertido en una constante en la mayor parte de la República. Solo 2 entidades no han tenido alternancia, Coahuila y el Estado de México, y el próximo año hay elecciones, ya veremos, pero en el resto podemos decir, podemos identificar altos porcentajes de alternancia. En los pasados comicios,
de este año, 5 de 6 entidades con elección eligieron a una fuerza política distinta para encabezar el Ejecutivo estatal. El año pasado, en 2021, 12 de 15 entidades tuvieron alternancia. En 2018, 7 de las 9 entidades con elección cambiaron de partido en el gobierno. En 2016, 8 de las 13 elecciones ganó un partido distinto al que gobernaba. Y así llegaremos a entidades como Jalisco, en donde vivimos la primera alternancia en el Ejecutivo estatal en 1995, como producto de los avances, las exigencias y los acuerdos políticos locales que se gestaron en nuestra entidad desde entonces, y no como resultado de una imposición federal, donde para aquellas fechas, valga recordarlo, aún no se había logrado la añorada alternancia federal o bien la debida pluralidad en la representación política nacional. Quiero decir que la alternancia política es una prueba indiscutible del profesionalismo e independencia que las autoridades electorales locales han demostrado desde hace décadas. Las estadísticas están ahí para acreditarlo y hablan por sí mismas. Ahora bien, más allá de la discusión constitucional de nuestro federalismo, está la práctica real de las elecciones, y es allí donde radica otro de los equívocos de la iniciativa de reforma. La supresión institucional, yo sostengo que se propone, no desaparece las funciones que hoy realizamos las autoridades electorales locales, sino que solo las traslada hacia un órgano agigantado, el llamado INEC, que para ejecutarlas de todas maneras tendría que realizar ese gasto y ese trabajo. Y me explico. En la iniciativa de reforma se sostiene que se alcanzará un ahorro de miles de millones de pesos con la reducción de la estructura del aparato electoral, argumentando que existe una duplicidad de funciones entre el INE y los SOPLE. Y yo quisiera aclarar que no es así. En primer lugar, porque desde la reforma de 2014 se fijaron normas para delimitar las responsabilidades de cada autoridad, a lo que siguió un arduo trabajo reglamentario que hoy mismo distribuye con claridad las funciones específicas del INE y de los SOPLE. Evitar la duplicidad presupuestal y técnico-operativa es un trabajo que ya está hecho y se encuentra meticulosamente normado en el reglamento de elecciones. Pero además de las tareas compartidas en la organización, administración y arbitraje de los procesos electorales, los SOPLE ejercemos funciones sustantivas plenas y exclusivas, como el registro de candidaturas, partidos y coaliciones, el acceso al financiamiento público estatal de partidos políticos y candidaturas independientes, los escrutinios y cómputos de toda elección local, el desarrollo de sistemas como el PREP, el diseño y producción de material y documentación electoral, la resolución de centenares de quejas en las contiendas locales, la entrega de constancias de todo cargo local y un largo etcétera. Todas esas funciones y muchas otras imposibles de comentar aquí por el tiempo están en la realidad electoral de los estados y no hay forma de suprimirlas ni de eliminarlas sin que con ellas se suprima y se elimine la competencia misma, la organización democrática de la disputa por el poder político en las entidades. Quiero insistir, esas funciones tendrían que ser trasladadas al nuevo y descomunal organizador electoral y el gasto que se invierte en ellas permanecería de todos modos. El supuesto ahorro es por ello una ilusión, salvo que la iniciativa que tenemos sobre la mesa proponga extinguir no solo la institucionalidad electoral local, sino también la vida política y democrática de las entidades. Ahora bien, ¿cuál es la magnitud de las tareas de los SOPLE y las consecuencias que traería para una sola institución centralizada? En números, el INE registró para la elección federal del año pasado, de 2021, 3,478 candidaturas para la renovación de la Cámara de Diputados, mientras que en los 15 estados que tuvimos elecciones el año pasado, registramos más de 257,000 candidaturas. Ese es el crecimiento real, no el imaginado, del INEC. El cálculo puede hacerse con cualquier otra función. Veamos algunos números comparados de una elección federal y local concurrente, como insisto, la que tuvimos el año pasado. Diseño e impresión de documentación electoral.
Para la elección federal se imprimieron cerca de 100 millones de boletas. Para las elecciones de 15 entidades, es decir, la mitad del país, se imprimieron casi el doble. Cómputos. El INE los hizo para 500 curules, mientras que los estados realizamos cómputos para 19,272 cargos que hubo en contienda. Los cómputos, valga recordarlo, son llevados a cabo por los consejos ciudadanos distritales y municipales que integran e instalan los SOPLE para cada elección. Como sabemos, la ciudadanización de los procesos electorales es la columna vertebral y uno de los principales rasgos de nuestro sistema electoral mexicano. Este sistema prevé la existencia de un órgano colegiado ciudadano por cada cargo de mayoría en contienda, que es responsable de conducir y vigilar esa elección en particular para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales del proceso electoral. En el pasado proceso electoral concurrente, sigo con la estadística, el INE instaló 300 consejos distritales, uno por cada diputación de mayoría relativa, mientras que en las 15 entidades que tuvimos elección, instalamos 2,225 órganos colegiados ciudadanos. Y me refiero a oficinas concretamente, sedes en tantos municipios y distritos locales que tuvieron contienda. Y en ellos, 13,696 ciudadanas y ciudadanos, sin contar a las representaciones partidistas, se encargaron de conducir y vigilar la legalidad de las elecciones locales. Otra estadística, y muy relevante, arbitraje electoral. Los SOPLE se encargan de sustanciar, es decir, de investigar, y en algunos casos, en algunas entidades también de resolver las quejas y denuncias que se presentan durante los procesos electorales por parte de los partidos políticos o bien por parte de cualquier ciudadana o ciudadano. En el pasado proceso electoral concurrente, el INE atendió e instruyó 180 quejas de los partidos, ciudadanas y ciudadanos. En las entidades con elección, en cambio, nos hicimos cargo de sustanciar 7,977 procedimientos especiales sancionadores y emitimos 1,897 medidas cautelares para proteger y evitar la vulneración de los derechos políticos durante la contienda. El problema con centralizar el arbitraje electoral no es solo el crecimiento exponencial del trabajo que tendría el INEC, sino que la autoridad responsable sería una institución ajena a la política local, ignorante de las pulsiones sociales regionales, de los intereses ciudadanos de cada territorio. Puedo continuar con un largo listado de funciones sustantivas que realizamos los SOPLE durante procesos electorales que no se desvanecen en el aire, sino que tendrían que ser asumidas por el INEC, quien por lo demás ya no sería profesional ni especializado y no tendría más que una estructura local temporal e, insisto, ignorante y ajena de las formas y política local. Para la iniciativa de reforma, la vida política de los estados parece no merecer una institucionalidad electoral propia, profesional y permanente. Quiero decir, para terminar, que la nuestra no es una república centralista. Nuestra realidad, por fortuna, no es uniforme. Somos un conjunto de sociedades locales diversas, con soluciones distintas que cada una encuentra en su vida política interna para gestionar su convivencia colectiva. Y eso, no la homogeneidad forzada, es lo que sigue garantizando nuestra Constitución. Nuestro régimen federal constitucional ha hecho posible que, atendiendo a las particularidades y realidades propias de cada región, las entidades desarrollen capacidades técnicas e impulsen avances para el ensanchamiento en el ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos. Pero sobre todo, ha garantizado su principal tarea, la renovación periódica, legal y pacífica de los gobiernos y de las representaciones políticas locales, y con ello la estabilidad política y social que se merece nuestra vida nacional y subnacional. Desde su creación en 2014, los SOPLE hemos administrado el proceso de acceso al poder político, es decir, hemos hecho posible la elección democrática y legítima
de 55,336 cargos que han estado en contienda en los últimos 8 años. Entre ellos, 55 gubernaturas, 3,296 diputaciones locales y casi 6,000 presidencias municipales. El proceso legislativo y sus definiciones está desde luego en manos de nuestras y nuestros representantes democráticamente elegidos. Pero en ese proceso, en la deliberación previa, las autoridades electorales estamos obligadas a señalar las condiciones de protección a la confianza electoral, al principio irrenunciable de la certeza. Lo único que podemos solicitar, que debemos solicitar en la discusión legislativa, es que se tenga presente esa coordenada básica, la protección de la confianza, de los principios constitucionales que rigen nuestra convivencia política y social, la dotación de la misma certeza en nuestro sistema electoral para la garantía plena de los derechos políticos de las y de los mexicanos. Nada más, pero nada menos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paula. Gracias por respetar el tiempo. Además, creo que nos quedó muy claro que independientemente de quién organice las elecciones siempre van a ser procesos locales. Y esa condición nunca se va a quitar y entra en tensión, obviamente, con muchas cosas que has tocado en tu intervención, como, digamos, las tensiones mismas del texto constitucional, seguramente sobre las que nos podrá hablar el profesor Serna en su momento, entre el 116 y el 40, etcétera. No tomo más tiempo, simplemente me gustaría decir unas líneas sobre la trayectoria curricular de Ernesto Ramos Mega. Él es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Electoral por la UNAM. Ha tenido cargos directivos en el IFE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. También ha sido consultor en voto electrónico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha participado en proyectos de modernización electoral en apoyo a diversas autoridades en América Latina. Actualmente, como seguramente saben todas y todos quienes nos acompañan, es consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Tienes la voz por entre 15 y 20 minutos. Muchas gracias, Camilo. Un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Me da mucho gusto también ver a Paula de nuevo, ahora con su cargo de presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, de Participación Ciudadana de Jalisco. Es un orgullo haber trabajado también con ella. Muchas gracias a todas y todos y por supuesto a la doctora María Marván por haberme invitado a dialogar en esta mesa, en este seminario con ustedes. Bien, en realidad Paula hizo una presentación general con muchos datos estadísticos valiosos sobre el trabajo de los organismos públicos electorales locales. Yo no voy a mantener el discurso sobre ese tema, creo que queda bastante claro la justificación de la existencia y también la lógica local dentro de un sistema federal como es el mexicano, y que las reformas planteadas que presentan simplemente la desaparición de los organismos y su suplantación por un único organismo a nivel nacional que vea aparentemente todas las tareas, carece de una lógica no solo constitucional, sino funcional, y es en detrimento de los derechos de la ciudadanía de todo el país. Voy a intentar explicarlo por qué a partir de mi experiencia en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y uno pensaría, bueno, la Ciudad de México es una ciudad con 7.5, 7.7 millones de personas inscritas en el padrón electoral, ciudadanos con capacidad para votar y ser votadas. Es equivalente tal vez o más grande incluso que varios países de América Latina, este padrón electoral. Y por ser la ciudad el centro de los poderes de la Unión, donde se da la mayor discusión política, incluso donde están pues, prácticamente todos los medios de comunicación concentrados, pareciera entonces que nuestra intuición nos diría, bueno, la política en la Ciudad de México es muy similar a la política nacional. La ciudadanía de la Ciudad de México podría representar a la ciudadanía a nivel nacional en sus intereses, en su forma de actuar, incluso en la forma de votar. Y la verdad es que no hay nada más lejano a eso.
la Ciudad de México tiene una dinámica política muy distinta a la del promedio nacional, a lo que se discute en el Congreso de la Unión, a lo que se discute desde el Poder Ejecutivo Federal. No son temas que estén vinculados, no son intereses siquiera similares. Nosotros podemos ver además en los distintos, si hacemos análisis sobre la votación que se da en la Ciudad de México, que hay una gran cantidad, una gran proporción de voto diferenciado. Las personas votan de una manera para para algún cargo de alcalde, por ejemplo, o alcaldesa. El diputado local o la diputación federal son distintas a veces también, en muchas ocasiones, y ya no hablemos del resto de los cargos ejecutivos. No es un reflejo de la vida nacional, tiene una vida propia. Y eso lo refleja también en el Instituto Electoral, las tareas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya se hablaba, por ejemplo, de los procesos de participación ciudadana. La Ciudad de México yo creo que tiene la mayor cantidad de instrumentos de participación ciudadana y celebramos año con año, todos los años tenemos procesos selectivos. Procesos que empiezan el 15 de enero y terminan el 31 de diciembre, incluso. Únicamente en proceso federal los cancelamos y realizamos tareas que tienen que ver con la renovación de los poderes públicos cada 3 años. Es el único momento en donde no estamos realizando tareas directamente de participación ciudadana, excepto el año pasado, donde tuvimos que hacer un trabajo adicional por temas de replanteamiento de calendarios por la pandemia. ¿Y qué sucede en estos procesos de participación ciudadana? Es en estos en donde en realidad se desarrolla una cultura política vecinal en términos democráticos, donde se fortalece el tejido social, donde la ciudadanía se empodera y toma la responsabilidad sobre las decisiones que se desarrollan a nivel política, a nivel local. Y por nivel local me refiero a su comunidad, a su colonia directamente, a las secciones electorales. Tienen que hacer tareas que en realidad deciden en qué se van a ejercer, por ejemplo, con el presupuesto participativo, 2,000 millones de pesos. Y tienen que revisar la ejecución de esos proyectos y tienen además que exigir cuentas sobre ello. Pero para eso tienen que generar comunidad, tienen que fortalecerse, tienen que comunicarse, tomar decisiones, discutir y ceder con sus vecinas y vecinos. Esa tarea de cultura democrática a través de la acción dentro de temas participativos, dentro de herramientas participativas, se desarrolla en cada una de las colonias de la Ciudad de México y es imposible que desde una autoridad nacional completamente centralista esta tarea pueda tener algún seguimiento o motivación. Con una reforma electoral que desaparezca los organismos públicos electorales locales, no solamente perdemos esta capacidad de organización, seguimiento, motivación, cercanía con la población, se pierden derechos. Yo creo que cuando Paula lo decía que una autoridad nacional absorbía todas estas funciones, estaba siendo muy positiva en el sentido de es un buen deseo, incluso en el mejor de los casos, pongamos toda la voluntad, pero yo creo que ninguna de las reformas planteadas nos dejan ver eso. En realidad, lo que se está planteando es la eliminación de derechos, la eliminación de actividades. Al desaparecer los soples, desaparecerían muchas funciones y derechos políticos, electorales y de participación ciudadana de las personas que habitan cada una de las 32 entidades federativas del país y que tienen sus intereses locales más allá de las elecciones a nivel federal. Evidentemente, si estamos hablando de instalar mesas de votación, casillas, imprimir boletas, actas y contabilizar los votos cada 3 años, podemos hablar de una autoridad nacional, aunque sea un país complejo como el mexicano, aunque sea una población enorme dentro del padrón electoral. Pero de eso no se tratan solamente las elecciones ni los procesos electivos en los Estados Unidos mexicanos. Y creo que eso vale la pena recordarlo en esta mesa. Somos Estados Unidos mexicanos. Es un país federal con 32 entidades muy diferentes, con intereses diferentes, con funciones y leyes y culturas políticas diferentes, que además
a su interior tienen su propia complejidad. Ya hablábamos también, por ejemplo, de los sistemas normativos internos. Bueno, en la Ciudad de México tenemos reconocidos 48 pueblos, pero hay muchas comunidades que buscan ese reconocimiento también como pueblos, y las autoridades de la Ciudad de México encargadas de realizar esas tareas no encuentran una comunicación directa con estos pueblos, ni ellos se sienten con estas organizaciones, y ellas no se sienten reflejadas por parte de estas autoridades. Entonces acuden a la autoridad electoral local, acuden directamente con nosotros para tener apoyo, orientación, y después van incluso a las autoridades jurisdiccionales locales. No es un tema, digamos, de solamente vemos temas electorales cada 3 años. No, es una labor de formar ciudadanía y de apoyarlos para que se apropien de sus derechos cotidianamente. De eso se trata, formar parte de las autoridades electorales. Eso es lo que a mí me ha tocado vivir desde octubre de 2020 hasta el día de hoy. Ayudar a la ciudadanía de la Ciudad de México a fortalecer sus derechos, a exigir cuentas, a demandar a sus gobernantes porque cumplan con sus funciones. De eso se trata, por ejemplo, el presupuesto participativo. Ahora, en términos funcionales, ¿qué han aportado los soples o qué es lo que perderíamos si desaparecen los soples? Bueno, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México nosotros hemos desarrollado alrededor de 90 sistemas informáticos. ¿Para qué? Para atender todas las funcionalidades, tanto del proceso electoral, para informar rápida y oportunamente a los distintos actores políticos sobre el desarrollo del proceso electoral, que pueden incluso ayudarles a presentar impugnaciones, y también para informarles sobre los resultados. Lo mismo en los procesos de participación ciudadana. Pero hay una eficiencia también que se pierde de vista. Nuestro programa de resultados electorales preliminares, desarrollado e implementado al interior, cuesta una 10ª parte de lo que costaría en el mercado si lo tuviéramos que contratar. Piensa en el tamaño de la Ciudad de México. No ya lo dije al inicio, equivale muchas veces a una población mayor que muchos países de América Latina. No es un proceso sencillo. Hay elecciones competidas y voto diferenciado. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha desarrollado, a través de los últimos 20 años, personal profesional que se encargue de esas tareas, además de manera eficiente. También hemos desarrollado un sistema de voto electrónico por Internet. ¿Por qué voto electrónico por Internet? Bueno, porque tiene varias ventajas. Entre ellas es mucho más económico que el voto electrónico presencial. Requiere un menor mantenimiento y tiene medidas de seguridad que pueden ser exportadas a otras autoridades electorales incluso. Pero además no solamente es por eso, sino porque hay una mayor aceptación de la población residente en la Ciudad de México para utilizar esos tipos de mecanismos, que no necesariamente pueden tener la misma aceptación en otras partes del país. En otras partes tal vez prefieran votación en papel exclusivamente, o en dado caso una urna electrónica que nos imprima un ticket. Ok, en la Ciudad de México no necesariamente existen esa restricción cultural, por ejemplo, o desconfianza hacia ese tipo de tecnologías. Por eso me parece contracorriente querer igualar las diferencias a partir de una reforma que tajantemente desaparezca a las autoridades que se hacen cargo de gestionar y de administrar esas diferencias en términos político-electorales. ¿Qué otras tareas realizamos que vale la pena destacar? Vamos, en el proceso electoral anterior organizamos más de 70 debates entre las distintas candidaturas. Incluimos también a población infantil dentro de las preguntas para que se enfrentaran directamente las candidatas y los candidatos a esta población interesada en la Ciudad de México y les contesten directamente. Y también, tanto ellos perciban sus respuestas y su honestidad, como el resto de la población que las atendía, ¿no? Ya vimos cómo quedó la competencia electoral después de las elecciones de 2021 en la Ciudad de México. Es un mapa diferenciado, pero que también refleja, si nos vamos a nivel de la votación a sección electoral, toda la complejidad que existe en nuestras propias alcaldías. Estos temas no pueden atenderse a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se perderían.
Una autoridad nacional, y no solamente hablo de México, sino también de varios otros países, porque funcionamos todos bajo una lógica similar, una autoridad nacional busca homogeneizar funciones y procesos, homogeneizar estrategias incluso. ¿Por qué? Porque es una manera más eficiente de poder administrar los procesos electorales. Pero estamos tratando de homogeneizar algo que no solamente es muy distinto, sino que tiene que permanecer distinto. Esas diferencias son las que nos fortalecen, son las que nos hacen convivir de mejor manera en cada una de nuestras entidades federativas. También realizamos tareas de cultura cívica, de educación cívica y construcción de ciudadanía que si por un lado es cierto que en las juntas locales y juntas distritales se realizan tareas similares, no tienen un impacto ni tienen una visión similar a la que tenemos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque nuestra visión es distinta. La población a la que llegamos es distinta y también las herramientas con las que contamos, justamente porque todos los años tenemos contacto con las comunidades vecinales a través del presupuesto participativo o las comisiones de participación comunitaria. Todos estos temas lo que nos hace ver es que a partir de una reforma electoral que busca eliminar tajantemente a los organismos, a los institutos electorales y de participación ciudadana locales, no va a centralizar esas funciones, van a desaparecer. En el mejor de los casos, quedarán disminuidas. Y las personas que pierden son la ciudadanía habitante de estas entidades federativas. Todo este desarrollo democrático que nos ha costado y que sabemos cuál es la otra cara de la moneda porque venimos de un régimen autoritario, venimos de un régimen donde se realizaban elecciones puntualmente cada 3 años, pero donde no teníamos capacidad de elegir, donde no teníamos derechos políticos que se respetaran y se garantizaran. Es un escenario que tenemos presente, que no deberíamos perder de vista. ¿Por qué? Porque la democracia tiene que cuidarse cotidianamente, tanto a nivel nacional como a nivel local, para evitar una regresión autoritaria. Y creo que los institutos electorales locales realizan una tarea fundamental para incentivar ese camino a construir una democracia cada vez más plural, cada vez más incluyente y cada vez en la que la ciudadanía pueda hacerse cargo de sus derechos y demandar mejores servicios, demandar a las autoridades que cumplan con sus funciones. Gracias por la invitación y quedo atento a cualquier pregunta. Pues muchas gracias, Ernesto. De nuevo, creo que has subrayado, como comenzó a hacerlo Paula, sobre todo lo que podríamos perder en caso de que fructificara una reforma, digamos, que termina por centralizar las atribuciones electorales en una institución. Para continuar con la mesa, voy a presentar rápidamente al doctor José María Serna de la Garza, quien es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, maestro y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Es profesor de la Facultad de Derecho de esta universidad e investigador titular B en este instituto. También es investigador nacional nivel 3 del SNI y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Academia Mexicana de Ciencias. Por favor, profesor, tiene la palabra por entre 15 y 20 minutos. Sí. Gracias, Camilo, por la presentación. Buenos días todavía. Gracias, María, por la invitación que me has hecho a participar en este importante seminario en el que se tratan temas pues, tan importantes, vinculados no nada más con el desarrollo de nuestra democracia, sino con la supervivencia de nuestra democracia. Debo aclarar de inicio que no soy experto en derecho electoral, pero acepté la invitación de María porque varias de las iniciativas, dos específicamente, acerca de la reforma a nuestro sistema electoral, afectan al sistema federal. Ese tema sí lo he trabajado y creo que en ese terreno es en donde yo podría hacer alguna modesta contribución al debate que se está dando en estos momentos. Y pues quisiera iniciar mi participación dando un marco general acerca de las tendencias que tiene en la actualidad o que tiene desde hace décadas nuestro sistema federal.
Empezando por reconocer que todos los sistemas federales tienen una tensión interna entre una lógica descentralizadora y una lógica descentralizadora. Esa tensión existe en todos los sistemas federales. Y decir también que cada una de estas lógicas tiene su propio, pongámoslo así, su propio lenguaje o su propio vocabulario y sus propias técnicas de organización jurídica. Y trataré de explicarme. La lógica descentralizadora tiene su propio lenguaje o su propio vocabulario, ¿no? Es el lenguaje o es el vocabulario del reparto de competencias, de la distribución de competencias, de la devolución de competencias, de la transferencia. Y a su vez, ese lenguaje tiene sus propias técnicas de organización jurídica, como podría ser, por ejemplo, la cláusula, la llamada cláusula residual, que es la que distribuye competencias en cualquier sistema federal, como la que tenemos en nuestro artículo 124, o técnicas como los convenios de transferencia de competencias. Es común encontrar en los sistemas federales convenios de transferencia de la federación a los estados o de los estados a los municipios, transferencia de competencias y de responsabilidades. En la lógica de la centralización también tiene su vocabulario y tiene sus técnicas de organización jurídica. Vocabulario, armonización, coordinación, unificación y menciono, por último, una palabra que aparece constantemente, no nada más en este proceso de reforma electoral, sino en los anteriores, es la palabra de homologación. Aparece una y otra vez por lo menos desde 2000, no, desde antes, desde 1996, luego la de 2007, luego la de 2014 y en las iniciativas que ahora se están discutiendo, homologación. Y esa lógica de centralización tiene también sus propias técnicas de organización jurídica. Estamos hablando de regímenes de bases de coordinación, así están en la Constitución, o de facultades concurrentes, como las entendemos en nuestro país, en donde la federación tiene un poder de dirección y de ordenación y de homologación a través de leyes generales, esa es otra técnica, o la creación de sistemas nacionales. Si uno se pregunta, a ver, ¿y cuál es la tendencia de nuestro sistema federal en los últimos, no sé, 30, 35 años o quizás más? ¿Qué lenguaje, qué lógica y qué técnicas de organización jurídica han prevalecido? Pues evidentemente las que han prevalecido son el lenguaje, las técnicas de la lógica de centralización. Y así se puede ver, si uno analiza, no sé, yo alguna vez lo hice, las últimas 30 reformas que han afectado, constitucionales que han afectado al sistema federal mexicano, de las 30 reformas, 26 se refieren a la lógica de la centralización con su lenguaje y con sus técnicas. Esa es la tendencia de nuestro sistema federal, que incluye al tema electoral, ¿no? Esta fracción 29U del artículo 73 de nuestra Constitución, en donde se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y los estados en materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en la Constitución, pues se inserta en esa tendencia. ¿Por qué esta tendencia? Bueno, pues ahí viene la gran discusión que tenemos desde hace tiempo, ¿no? En nuestros grupos de discusión. Ahí está Hugo Concha, que pertenece a ese grupo de discusión. ¿Por qué esa tendencia? No es este el foro para ponernos a discutir esto, pero a ver, rápidamente, hay algunos que parecen sugerir, es que existe una especie como de conspiración centralista. Conspiración centralista, bueno, si tomamos esa hipótesis, pues en la que han participado todos los partidos que han gobernado, PRI, PAN, PRD, en la que han participado PRI, PAN, Morena, porque la tendencia es todavía actual, en la que han participado todos los legisladores, diputados y senadores que han aprobado las reformas constitucionales de esta tendencia, de todos los partidos, y en la que han participado todas las legislaturas locales de todos los partidos que han aprobado
esas reformas, ¿no? Entonces, esa es como una sugerencia de algunos. Hay alguna especie como de conspiración centralista. Y otros dicen, y yo tiendo a escribirme a esta opinión, ¿no será que hay problemas y necesidades estructurales en el Estado mexicano que empujan a los partidos, sea el que esté gobernando, para tratar de resolver ciertos problemas, los empujan a introducir mecanismos de armonización, de homologación, de coordinación, ante la falta de cohesión institucional que garantice eficacia en las políticas públicas en las distintas materias? Ahora, cada materia tendrá su razón o su serie de factores de por qué la federación asume un papel de dirección, de homologación, de ordenador, cuando no de la absorción total de una materia. Cuando hice aquel estudio de las reformas constitucionales que afectaban al federalismo, uno de los factores predominantes era la falta de orden, era el desorden en políticas públicas. Por ejemplo, asentamientos humanos. Por ejemplo, desarrollo urbano, planeación urbana, zonificación, protección del medio ambiente, protección civil. Todas esas son materias que se han ido hasta cierto punto homologando, tratando de introducir algún principio de orden mínimo a partir del cual las entidades federativas puedan construir estándares más exigentes, ¿no? La materia electoral también se ha ido centralizando. Ahí habría que preguntarnos, ¿y cuáles son los factores que han empujado a que el federalismo electoral se haya también ido centralizando? Y bueno, no podemos no tenemos tiempo de hacer una referencia a la evolución histórica de nuestro sistema federal, pero por lo menos desde 1996 se empezó a homologar el tema electoral. En el 116 de la Constitución, ahí se establecieron esas bases mínimas. En la reforma de 2007 se dio otro paso. En la reforma de 2014 se trató de dar un paso a la nacionalización total de todos los procesos electorales, ¿no? El Pacto por México, eso es lo que propuso. Y pues ahí se dio un debate muy fuerte. Unos decían, no, es que eso ataca y mengua al sistema federal. Y otros decían, no, lo que pasa es que los gobernadores siguen controlando a los órganos electorales locales. Y eso va en demérito de los derechos ciudadanos, va en demérito de la equidad, de la calidad de la democracia local, de las condiciones de competencia. Por lo tanto, hay que dar un paso más, la nacionalización total, pero sí parcial de los procesos electorales en este país. Y bueno, ya no menciono aquí cuestiones del contexto de 2014, pero era un contexto de irregularidades electorales en los procesos electorales locales que llevaron a esta solución. A un modelo híbrido, que no voy a mencionar aquí sus características, me imagino la inmensa mayoría serán especialistas, saben perfectamente, modelo híbrido que está en el artículo 41, fracción quinta de la Constitución, con su apartado B, en donde están las responsabilidades del INE, y el apartado C, en donde están las responsabilidades de los OPLES. Además, con estas tres nuevas facultades del INE de asunción de facultades de los OPLES, que de manera parcial ya se dio en Nayarit, de manera total ya se dio en Puebla. Esta facultad de delegación, que creo que no se ha utilizado mucho, creo que nada, y la de atracción, que sí ha sido utilizada en numerosas ocasiones. Y, por supuesto, la facultad que tiene el Consejo General del INE para designar y remover a los integrantes de los OPLES, ¿no? Eso es muy, muy importante. Varias de las iniciativas que ahora se están discutiendo pretenden dar el siguiente paso, dar el paso que no se dio en 2014, ¿no? Centralizar totalmente la organización de los procesos electorales, es decir, desaparecer los OPLES y absorber un gran Instituto Nacional de Elecciones, absorber todas esas funciones que ahora realizan los OPLES. Propuesta que no es nueva, ya dijimos en 2014, era la propuesta del Pacto por
por México, pero desde antes, en 2001, el PRD lo propuso. En 2007, 2008 lo propusieron el PRI, el PRD, el Partido Verde, el PT y Convergencia. En 2010 lo propuso el PAN. Actualmente es la propuesta del PRI la que hace esa, pues, la que contiene ese nuevo esquema con dos argumentos principales. Uno, dice la propuesta del PRI, es que el esquema mixto causa confusión, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, el esquema actual dice, vulnera la soberanía de los estados, puesto que la carga de los costos son de los estados, pero ellos pagan, pero no deciden quiénes son los funcionarios de los OPLES. Ese es, en resumen, el argumento de la propuesta del PRI. Y la propuesta del Ejecutivo Federal, que su argumento principal es un argumento de los costos, ¿no? Se habla de la austeridad republicana. Un nuevo esquema nacional único iría en favor de reducir los costos de un INE actual que se considera como muy caro y como un gigante burocrático, ¿no? Ese es el lenguaje que utiliza la iniciativa. Bueno, aquí quisiera regresar o poner el acento por unos minutos, minutos, a el argumento de que ciertas reformas debilitan el federalismo. No nada más en la materia electoral, sino en otras materias, en el marco de esta tendencia que hemos descrito. Y esto lo hemos discutido también en muchas ocasiones en los distintos grupos y congresos que ha habido, y nos hemos ido acercando a una conclusión que pongo a consideración de ustedes, que es la siguiente. Decidir si una materia se descentraliza más o si se centraliza más no debe depender de una consideración relativa a si debilita o fortalece al federalismo, sino que debe depender de otro tipo de valoraciones que tienen que ver con las necesidades y los problemas de la ciudadanía, de la sociedad. La sociedad tiene demandas, la ciudadanía tiene problemas, esos problemas el Estado tiene la responsabilidad de atenderlos y hay que buscar la mejor manera de atenderlos. A veces se requerirá mayor centralización y a veces se requerirá mayor descentralización, ¿no? Y eso nos lleva a hacernos la pregunta que se aplica a las distintas materias, no nada más a la electoral. ¿Qué es mejor para atender los problemas de los ciudadanos? ¿Centralizar más o descentralizar más? ¿O en qué medida? ¿Cuál es la pregunta correcta llevando este argumento al tema electoral? ¿Cuál es la pregunta adecuada, más bien? Algunos dirían, ¿cuál esquema de distribución de competencias en materia electoral es mejor para el federalismo? ¿Esa es la pregunta adecuada? O bien, ¿cuál esquema de distribución de competencias es mejor para garantizar que la única fuerza imperante en los procesos electorales y sus resultados para decidir quiénes van a gobernar sea la voluntad libre, personal y secreta del electorado expresada en las urnas a nivel federal, estatal y municipal? O bien, ¿qué esquema de distribución de competencias es mejor para garantizar procesos de transmisión legal, pacífica y legítima del poder en los distintos órdenes de gobierno? La respuesta, por supuesto, no es sencilla, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta un sinnúmero de factores. Pero yo creo que la esencia del sistema actual apunta a considerar que el esquema de distribución de competencias que en este momento existe es el adecuado. La esencia del sistema, en mi interpretación actual, es la homologación normativa. Ha habido homologación normativa. La rectoría del INE, el INE ejerce un tipo de rectoría en el tema electoral y su supervisión del desempeño de los OPLES, ¿no? Pero ese esquema, y ya lo decía la magistrada, la maestra Paula Ramírez y también el maestro Ernesto Ramos, ese esquema ha permitido la alternancia a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Estamos hablando de un sistema y de un esquema que funciona, que ha funcionado, que ha dado buenos resultados.
con sus defectos, siempre hay defectos, habría que discutir y atender, resolver esos defectos, pero el esquema híbrido ha funcionado en términos de mejorar la calidad de la democracia en este país en los distintos órdenes de gobierno. Entonces, digamos, ha habido argumentos en favor de centralizar el sistema electoral, pero considero que también hay argumentos para no centralizar tanto, ¿no? Y además de sentar las bases de una futura descentralización, aprovechando esa figura que existe ahora inutilizada de la delegación o a través de otras figuras, ¿no? Y esos argumentos en favor de no centralizar tanto, pues se pueden pensar en varias vertientes. Una de ellas es pues el reconocer el valor que tienen los OPLES en este momento, y no abundo más en ello, pero ya tanto la maestra Paula como Ernesto Ramos dieron sus argumentos de cuál es el valor que tienen los OPLES bajo el esquema actual. En el marco de sus atribuciones, los OPLES han hecho las cosas bien. Siempre hay, por supuesto, problemas y defectos, pero las han hecho bien. Y además hacen mucho más, y esto lo explicitó, creo que bastante bien el maestro Ernesto Ramos, hacen mucho más de lo que se desprende, digamos, del apartado C de la fracción quinta del 41 constitucional. Eso por un lado. Por otro lado, son un elemento que contribuye a la innovación y a la mejora del sistema democrático, ¿no? Eso es típico en la teoría del Estado federal. La descentralización y la diversidad institucional incentiva una especie como de competencia por ver quién hace mejor las cosas, en función de la adaptación a las problemáticas y a las condiciones locales, ¿no? Permite la experimentación institucional, un esquema institucional, un sistema federal. Y eso se ha dado desde antes de la reforma de 2014, en donde los estados, los organismos locales, aportaron instituciones como la credencial para votar con fotografía, las urnas electrónicas, el voto por internet, las plantillas braille. Eso desde antes de 2014. Y ya después de 2014, yo nada más cito este libro, Democracia Local y Federalismo, experiencias exitosas de los 32 institutos electorales. Aquí se explica cómo los OPLES, ya bajo el esquema actual, han hecho aportaciones importantes que ya mencionaba tanto Paula Ramírez como Ernesto Ramos. Ellos mencionaron su experiencia, pero aquí hay 32 experiencias exitosas de aportaciones que han hecho esos institutos. Otro argumento, y ya para ir terminando, el riesgo de sobrecarga del INE, ¿no? En cualquier tema, en cualquier tema de centralización excesiva, aparece de inmediato el problema de los rendimientos decrecientes y de la ineficacia que genera una centralización excesiva. Ya lo mencionaban también, el sinnúmero de quejas, cientos, miles de quejas que ahora resuelven los OPLES, y bajo un esquema totalmente centralizado tendrían que resolver los consejeros del Instituto Nacional Electoral, o de cómo se llamara la nueva institución. No se darían abasto para realizar todas esas funciones. Sobrecarga operativa, sobrecarga burocrática y sobrecarga política. O sea, que solamente 11 personas o los que fueran tengan toda la carga de las presiones políticas en la resolución de todos los conflictos que se dan durante las elecciones de todo el país, en todos los niveles, es también un aspecto a tomar. Y como lo decían por ahí en alguna nota, una nacionalización total llevaría al riesgo o al problema de la nacionalización de los conflictos políticos electorales. Cualquier conflicto local, municipal, se convertiría por definición en un conflicto político electoral nacional. Y por último, el tema de los costos. Yo ahí pues tengo mis dudas. En realidad, suprimir los OPLES representaría un ahorro, ¿no? No pasar sus funciones a un instituto central nacional
implicaría que este instituto tendría pues que contratar ¿no? personal, infraestructura para realizar las funciones que ahora realizan los OPLES. Entonces, en ninguna de las iniciativas, la verdad, está claro que mayor centralización llevaría a ahorro de recursos, ¿no? Por supuesto, hay que atender el problema de, no sé, racionalizar el costo financiero global del sistema, ¿no? Ese es un problema. Hay que atender la cuestión de las prerrogativas de los partidos políticos, para empezar, y por supuesto racionalización del costo burocrático del esquema que ahora existe. Eso es cierto, pero de ella a decir, quitamos a los OPLES y nos ahorramos un montón de dinero, eso creo que está en duda, ¿no? Yo termino con esto mi participación. Por ahí encontré una frase que me gustó, creo que es de Benito Nasif. Dice, los OPLES no son el problema, sino parte de la solución en el largo plazo. No hay que desaparecerlos, sino aumentar sus capacidades, garantizar su independencia, fortalecerlos y seguir trabajando por la ruta de fortalecer la cooperación, la colaboración, la coordinación entre el INE y los OPLES, ¿no? Y atender, por supuesto, los defectos que tiene el sistema actual, pero no borrar el sistema actual y sustituirlo por uno nuevo, sino atender y mejorar el sistema que ahora existe, que ha funcionado bien, como lo demuestran los procesos electorales federales, estatales y municipales que hemos tenido en los años recientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Serna. Pues está abierta la mesa. Ahora voy a ir anotando personas. Ya recibimos una pregunta de un colega de Zoom. Yo quisiera simplemente hacer un par de comentarios sobre la mesa. Me parece que la intervención de José María Serna redondea esto y nos hace verlo, digamos, dos pasitos atrás y ver cómo lo que pasa en lo electoral no es exclusivo de lo electoral, sino es un proceso que ha ocurrido en México hace mucho tiempo, y parece que las soluciones siguen siendo las mismas a pesar de que tenemos diferentes colores en los gobiernos. La centralización parece que es una opción ante estos problemas estructurales, y pues de ahí me vienen varias preguntas que yo haría a los colegas de la mesa, aprovechando que tengo el micrófono. Una de las cosas que nos queda claro es que esta centralización tiene ocurriendo cuando menos 25 años. Sobre todo de 2014 para acá, la idea ha sido esta de la homologación, sobre todo a través de darle al INE muchas atribuciones, digamos, de emisión de normativa. La cuestión es, ¿esto ha ocurrido en las capacidades con las que cuentan los OPLE para funcionar, o sigue habiendo muchísima divergencia entre ellos, que era, entre otras cosas, lo que se quería terminar en su momento? Dos, otra pregunta que creo que surge de esto que están diciendo es, ¿cuáles son los efectos en este tema de la organización de las elecciones, de la casilla única y la homologación de los calendarios electorales? Porque al final, aunque tengamos dos autoridades y sigue siendo, si todos los procesos electorales, como hace el año pasado, se organizan en un año determinado, bueno, en 30 entidades, necesariamente va a haber una dosis importante de centralización. Y tercero, ahora sí de darles la palabra, voy a recoger estas tres preguntas. Leo una pregunta que nos comparten de Zoom, y es en particular para Paula Ramírez. Dice usted que el INE no tendría una estructura conocedora de la política y dinámica local de las entidades. La pregunta es, ¿significa eso que las juntas y consejos distritales del INE son ajenos a la dinámica regional? Ahora sí, si les parece, tomamos tres preguntas. Les pediría, por favor, a los compañeros si le pasan ya lo tiene. A Hugo Concha, luego Ivonne y luego Arturo Sánchez. Por favor, Hugo. Gracias, Camilo. Por supuesto, una felicitación a María Flavia por organizar. Creo que no sé este seminario, no se oye. Ahí ya. Está muy bajito. Y gracias por la invitación. A ver, hay básicamente dos ideas que yo quería decir en torno a esto, a este tema que hoy nos convoca. Creo que hemos perdido ya mucho tiempo, no me refiero ahorita, me refiero a lo largo de muchos seminarios en los que coincidimos normalmente los que estamos en temas electorales. Hemos perdido mucho tiempo discutiendo si la centralización o la descentralización, si el modelo anterior o el modelo que se quería, y al final del día nos quedamos en un modelo intermedio, un modelo que mucha gente la llamamos como híbrido, ¿no? De un poquito así suelto, pero no
Y la verdad me parece ya una discusión muy ociosa. Es decir, yo no creo, y creo que los apuntes de José María van en ese sentido, que tengamos que seguir discutiendo si es blanco o negro. Yo creo que mejor hagámonos cargo de este modelo híbrido, cambiémosle el nombre, porque lo de híbrido suena como descolorido, ¿no? Es una especie ya de mecanismo cooperativo a la mexicana. El federalismo cooperativo, nada más recuerdo, es una figura muy utilizada en muchos sistemas federales. En el nuestro está, pues, salvo algunas excepciones, como el mismo José María, pues la verdad poco explorado. Y me parece a mí que este es un mecanismo ya de facto que está con las facultades de delegación, asunción, atracción, pues está funcionando un poco en ese sentido, de trabajar conjuntamente autoridades locales con autoridades federales. Malo también que se haya quedado la denominación de Instituto Nacional, porque no acaba de ser nacional, es medio nacional, medio federal, ¿no? Estamos allí en una cosa hasta con los términos muy equivocada. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es hacernos cargo de que estamos ahí, se trata de un mecanismo cooperativo, acabemos de definirlo bien, ¿no? Porque aquí creo que quedan algunas cositas espinosas, no del todo trabajadas. A mí sí me parece que hay que hacer algo, lo que sí me parece, hasta en términos presupuestales, yo no acabo de ver muy viable que se mantengan OPLES que pertenecen de alguna manera o están vinculados con la autoridad federal y sigamos con las oficinas que son totalmente solo del INE, ¿no? Ahí sí creo que ya hoy en día tienen su razón de ser, de cómo evolucionó el modelo, pero sí creo que se podría hacer un esfuerzo para que haya oficinas, unas electorales, que tengan vinculación con la autoridad central o federal y ya no tener oficinas locales, distritales y además OPLES, ¿no? El tema de que no conocen las oficinas del INE, sí, creo que lo dijo Paula, no, yo no estoy nada de acuerdo. Trabajé con muchos vocales locales del IFE y son tan locales como las propias autoridades locales. Gente, la mayor parte, salvo los vocales, que esos luego se rotan, la mayor parte del servicio profesional es gente que lleva muchos años trabajando en las entidades federativas y mucho personal de apoyo son de las entidades federativas. Entonces, ese argumento yo lo repensaría. Pero sí creo que tendríamos que hacernos cargo de un diseño un poquito más pulido. Es quizá ahí a lo que quiero llegar, ¿no? Es decir, no nada más de quedarnos con lo mismo que había antes, cambiando nombres y cambiando que ahora se nombran consejeros acá y el presupuesto está por allá. No es suficiente para tener un buen mecanismo cooperativo, es lo que quiero decir. Es decir, entrémosle bien así. Yo no creo que hay que desaparecer los soples, mucho menos, pero sí hay que buscar un diseño un poquito más funcional de la autoridad o de las autoridades electorales. Esa por una parte que me parece así muy, muy importante. Entonces es trabajar, avanzar con este modelo que ya están las bases y que creo que sí se puede perfeccionar mucho más y en funciones mucho más claras. Y sí me parece que ese mensaje podría ser un mensaje muy poderoso también ya a los legisladores, ¿no? Porque obviamente las justificaciones, y José María las mencionaba muy bien, que se le da para que desaparezcan los OPLES, la verdad son muy simplonas. En general, toda la propuesta de reforma trae grandes ideas y están muy poco desarrolladas, ¿no? Son como grandes anuncios de temas y luego no los aterrizan bien y mucho menos los vinculan con algunos otros. Esa me parece a mí que es un tema fundamental y era... Gracias. Buenos días, muchísimas gracias, excelente ponencia. Yo le haría la siguiente pregunta. Referente a los OPLES, quiero yo entender que son y los que mantienen una estabilidad. ¿Qué pasaría si esa estabilidad, porque así nos los han mencionado, que los OPLES son pues casi la supremacía? Yo consideraría y le preguntaría, ¿por qué no dejar que la reforma en un momento dado, si avanza, qué beneficios nos traería quitando de los OPLES y qué no, si se quedaría? Gracias. A ver, gracias. Muchísimas gracias, por favor. Gracias, Camilo. Realmente fue una mesa muy interesante. Felicito a los tres expositores. Creo que hay una serie de cuestiones interesantes. En particular, José María, creo que tocas un tema que lleva un hilo importante y yo me animo a sugerirte agregar en tu participación un elemento. Cuando decimos el modelo de los OPLES, es muy
hizo la ley en el 2014 a lo que tenemos hoy es una evolución de una muy buena colaboración que se fue diseñando a lo largo de los años entre INE y OPLES. Al principio no había un reglamento de elecciones. Lo tuvimos que hacer porque la ley misma no daba para distinguir con toda claridad las diferencias entre las funciones del INE y los OPLES. Entonces, a mí me gusta mucho algo de lo que decía Hugo, en el sentido de que lo que tenemos hoy, incluso no la letra de la ley del 14, sino de lo que tenemos hoy ya como la práctica de la organización de las elecciones entre el INE y los OPLES, creo que es una cosa que nos permite ver la evolución positiva de este tipo por necesidad. De repente no había norma. No había norma. De repente el señor gobernador decía, pues el secretario ejecutivo de tal OPLE, aunque lo voy a proponer yo. Y hubo que poner una norma para que los OPLES tuvieran que nombrar a su secretario ejecutivo con 5 de 7 votos. Y ahí sí. Y fue una evolución muy importante. Entonces, a mí me da mucho gusto verlo con una visión más flexible del federalismo como nos lo presentaste. Luego, otro comentario que yo quería hacer. Bueno, ya en la práctica traemos cuestiones de injerencia de la federación en las localidades, desde la credencial para votar con fotografía. O sea, la de Baja California no prosperó. ¿Por qué? Pues porque teníamos el IFE de aquel entonces. Entonces, no hay un padrón para cada estado, sino es el padrón centralizado desde toda la vida. Y esto es interesante, o el uso de los medios de comunicación, como la Secretaría de Gobernación tiene que controlar y como se le da al INE, pues en los estados no pintan en materia de administración de los tiempos del estado. O sea, son como cuestiones que ya estaban desde hace mucho y que venimos arrastrando. En cambio, hay otros temas como la fiscalización, que es así, nos la jalamos. Cuando me hicieron consejero en el 14 y pusimos a discutir qué hacer, nada. La fiscalización la hacemos nosotros y esa la jalamos. Y entonces hay esa puerta posible para delegar ciertas funciones que no hemos explorado. Y creo que es un tema que podría ser importante también pensar. A ver, yo quería preguntarte, José María, un tema muy importante, pero no sin antes reconocer los datos que nos dieron los dos consejeros de los estados, tanto Paula como Ernesto, porque es cierto, y un punto que se mencionaba, sería imposible que el INE hiciera la cantidad de funciones. Tú dijiste, José María, operativamente y políticamente, ciertamente, pero no hay forma. Les cuento una anécdota. De repente, en Tlaxcala, estamos consejeros y vamos a organizar las elecciones y vamos a Tlaxcala para la elección local y resulta que los tlaxcaltecos le suman a sus ayuntamientos una figura de algo así como la comunidad. Ándale, eso, perdón, no sé qué figura de comunidad, que había que elegir, ¿sí? Y pues desde luego que no estaba en ningún lado. Hubo que meter orden y ver cómo instruir una serie de cuestiones. Si el INE se encargara de todas esas cuestiones, del diputado migrante en Chiapas, de cualquier, sería completamente complejo y no hay forma de operarlo de esa manera. Yo nada más tendría entonces, después de esto, una pregunta. ¿Qué comentario te genera, José María, el otro contenido de la ley que le dice a los estados cómo organizar sus ayuntamientos y sus congresos locales? Porque me parece que es pues ya el colmo, ahora sí, ya es una injerencia de la federación en decirle a los estados, a las constituciones de los estados, organizarse su propia representación interna. O hay antecedentes de que eso también pueda funcionar. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Voy a, entonces, ahora que tenemos reunimos estas preguntas, que por cierto, el comentario de la fiscalización me pareció muy interesante porque podemos pensar en qué ha salido bien de lo que sí tienen, pero de lo que centralizamos si ha salido bien o no, para tener evidencia sobre lo que podría pasar en otras materias. Y creo que la fiscalización es clave para saber qué podría ocurrir. Bueno, les voy a regresar la palabra en el mismo orden, si les parece. Por favor, Paula, tienes la palabra. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos.
Son un montón de preguntas, hay varias ideas que quisiera poner sobre la mesa, voy a tratar de organizarlas, empezando por la pregunta puntual que se me hizo respecto de si el INE no tendría una estructura conocedora de la política y dinámica local de las entidades, y si significa eso que las juntas y consejos distritales del INE son ajenos e ignorantes de la dinámica regional, y es además una cuestión que también retomó Hugo Concha. Y no, lo que quiero aclarar es que la propuesta de reforma prevé la eliminación también de la estructura local del INE. Por eso, esta nueva institución tendría que hacerse cargo de la realidad política y democrática local, pero sin contar con lo que hoy ya cuenta, que es una estructura desconcentrada, local y distrital. A eso me refería. Por eso lo ponía en un supuesto. No tendría la estructura. Desde luego, las juntas locales y distritales, como lo dice Hugo Concha, son tan locales como el funcionariado de los organismos públicos locales. Pero aquí quisiera hacer una puntualización, y es algo que traté de expresar en mi intervención, y es que los OPLE y el INE hacemos funciones distintas. Es decir, hay una tendencia o hay una confusión quizá respecto de nuestras tareas, que pareciera ser que hacemos lo mismo y no hacemos lo mismo. Es decir, muy concretamente en esto último que mencionaba, en relación con estas funciones locales, localísimas, de organizar consultas indígenas, mecanismos de participación, diputaciones migrantes, etcétera. Y yo en este sentido me refiero muy concretamente al tema del arbitraje político electoral, es decir, ¿quién se dedica, quién administra la competencia política en las entidades? No es el INE, somos los OPLE. Somos los institutos electorales locales, y lo hacemos a través de la atención de procedimientos sancionadores, igual que lo hace el INE para los cargos a nivel federal. Entonces, yo lo que sostengo es que eliminar esta institucionalidad electoral local, lo que elimina precisamente es la posibilidad de gestionar el arbitraje político electoral local, ni más ni menos, es decir, la competencia por el poder político a nivel local, estatal, municipal y hasta a nivel presidencia de comunidad en el caso de Tlaxcala, y otros cargos ultralocales que no hemos comentado, pero que existen en las entidades. Y aquí es cierto que ha habido una tendencia a la centralización de funciones en la materia electoral a lo largo de décadas. Ya nos los decía el doctor Serna claramente en 1996, en la reforma de 2007, 2014, funciones que están nacionalizadas como el padrón, como el modelo de comunicación política, por supuesto, como la fiscalización también, etcétera. Pero lo cierto es que si bien ha habido ese nivel de centralización o de homologación, vamos a decir, de algunas funciones, de algunas normas, la realidad es que las entidades todavía mantienen autoridades que son, por otro lado, autónomas y que tienen funciones sustantivas permanentes y exclusivas que yo insisto, no tienen. Y aquí yo quisiera también referirme a este cuestionamiento o a esta reflexión en torno a si el federalismo es un fin en sí mismo. Yo diría que la pregunta quizá hay que formularla al revés, es decir, ¿qué es el federalismo si no es un conjunto, digamos, de estados que fijaron o acordaron o arreglaron políticamente un pacto para, en primer término, reconocer su diferencia, que es quizá la característica principal de nuestra sociedad mexicana, la diferencia que hay entre Guanajuato y Ciudad de México, entre Nuevo León y Chiapas, es decir, nuestra vida política subnacional es muy distinta de un lugar a otro, y no solo nuestra vida política, sino nuestra vida material, económica, social. Es decir, no podemos pretender que rijan exactamente las mismas normas o las mismas, digamos, determinaciones en distintas entidades en donde las realidades son bien diferentes. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo que
que finalmente el pacto federal o el federalismo es este reconocimiento de nuestra diferencia y es, digamos, el reconocimiento también de que lo federal es tan válido y legítimo como lo local. Y ahí, como ya lo hemos expresado, hay diversas manifestaciones y datos que muestran que desde las entidades no solo hemos sido innovadores, pioneros, hemos abierto caminos, etcétera, sino que la realidad dicha, las entidades fuimos las primeras, digamos, en propiciar o en posibilitar las alternancias políticas en nuestro país. No fue al revés. Los estados somos la federación, no es al revés. Y eso es lo que yo sostengo con esta idea del federalismo electoral. Ha habido aciertos, creo que es importante decir que en la homogeneización ha habido importantes, desde mi perspectiva, aciertos, como lo es la casilla única, ya lo comentaba Camilo, la instalación e integración de una sola casilla logística y territorial que supone en nuestro país organizar elecciones. Pero ojo, aún en la casilla única, los OPLE tenemos funciones. Los institutos electorales somos los que ponemos la documentación electoral de nuestras elecciones ahí en la casilla. Somos los que llevamos nuestro material electoral ahí, nuestras urnas, nuestras mamparas. Recogemos ese material, esa documentación, la trasladamos a nuestros distritos para sus cómputos en órganos colegiados locales, insisto, conocedores de las problemáticas y política local. Entonces, Hugo Concha dice que hemos platicado mucho de esto y hemos conversado ya hasta quizá el hartazgo de la tensión entre lo federal y lo local, digamos, las formas de mejorar y perfeccionar nuestro sistema electoral. Y es cierto. Yo la realidad es que lo que me pregunto es, ¿por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos, bueno, es obvio por qué, pero a lo que voy es, ¿cuál es la razón que nos empuja hoy en día a transformar un sistema electoral que ha dado con creces buenísimos resultados? Y no quisiera yo comparar esta función con ninguna otra de las cuales no soy experta, pero en esta sí podemos afirmar con mucha contundencia que el trabajo de las autoridades electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral como órgano rector del Sistema Nacional Electoral, como de los organismos públicos o electorales locales, ha rendido todos los frutos esperables para, digamos, sus atribuciones, ha posibilitado, insisto, la renovación pacífica, legal, genuina, periódica, etcétera, de todos los cargos de elección popular en nuestro país, y eso en un país como el nuestro, pues es mucho decir. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo un sistema que funciona, que están los datos ahí para acreditarlo, pero que además la sociedad, la ciudadanía también reconoce que funciona? Porque recordemos que al final del día, pues esta propuesta, como nos lo recordaba José Woldenberg hace unas horas, nos surge de una demanda ciudadana. No estamos viendo, o al menos yo no estoy viendo allá afuera, una movilización social que exija este cambio trascendental en nuestro sistema de organización política, ni más ni menos. No es lo que estamos viendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué meterle mano a una cosa que por supuesto es perfectible? Toda obra humana lo es, por supuesto, más las normas, pero esta cosa funciona y funciona muy bien. Gracias. Gracias a ti, Paula. Ernesto, por favor. Gracias. Yo tengo un par de comentarios. Primero, sobre la reforma, me gustaría hacer un par de acotaciones. Uno sobre el método y otro sobre la temporalidad, que me parece fundamental. Primero, en el método, hay un par de ideas, un par de iniciativas que nos dicen los soples hay que eliminarlos porque duplican, sobran, son caros, pero no hay ninguna evidencia, ningún estudio que demuestre eso. Y sin embargo, lo que se les pide a los soples es, demuestren ustedes lo contrario. Es decir, les traslado, ya que estamos en jurídica, lo voy a aprovechar para decirlo, la carga de la prueba. Yo propongo eliminarlos, ¿no? Porque creo que sobran, porque creo que son inútiles, porque creo que son caros. Les traslado la carga de la prueba para que ustedes demuestren lo contrario.
¿no? Es algo muy curioso, metodológicamente hablando, en las iniciativas o ideas que se presentan. ¿Por qué se presentan de esta manera? ¿Cuál es la intención que tienen? No estoy convencido, yo creo que hay una complejidad atrás de eso, pero lo que sí estoy seguro es que no tienen ningún análisis estricto, medianamente estricto, digamos, para poder apoyarse en él. Y la temporalidad tiene un elemento fundamental. Ya hablábamos, se habían mencionado de algunas reformas electorales, de esas que se podemos llamar refundacionales, ¿no? 1990, 96, 2007, 2008, 2014. Todas esas, incluso anteriores a esas, ¿no? En los 70s, todas esas iniciativas de reforma se aprobaron, esas reformas electorales, después de una elección presidencial, nunca poco antes de una elección presidencial. Y estamos por iniciar un proceso electoral el próximo año, que en nuestro caso, en la Ciudad de México, va a renovar el Poder Ejecutivo, pero a nivel nacional vamos a renovar el Poder Ejecutivo. Todas esas iniciativas, todas esas reformas refundacionales se aprobaron con suficiente anticipación para que en su primera aplicación fuera en una elección intermedia, justamente para probar, hacer ajustes y no correr ningún riesgo en la elección presidencial. También para que estas reformas no tuvieran una influencia sobre el resultado de las elecciones presidenciales o ejecutivas. Creo que es algo que debemos cuidar. Yo estoy de acuerdo con Hugo Concha, hay que discutir mucho sobre esto, hay mucho que podemos mejorar y podemos discutir en cualquier momento, pero me parece que no es la temporalidad para aprobar ninguna reforma electoral fundacional, ya tengan que ver con los soples o con alguna otra materia importante dentro de la organización electoral, dentro de la organización de los procesos electorales o la competencia al interior de las elecciones. Y el segundo punto es justamente las cuestiones sobre cómo justificamos los soples. Yo no dije que los soples éramos lo máximo. Creo que en el Instituto Electoral hay cosas que hacemos muy bien y otras que podríamos mejorar. Yo invito a las personas que lo sean, no tomé el nombre de la persona que intervino ahí en la sala, pero si con mucho gusto me envían con un correo electrónico a ernesto.ramos@ism.mx. La invito a que venga al instituto, nos tomamos 2 horas y puedo platicarle con detalle las funciones que realizamos para que se conozca específicamente lo que hacemos y cómo ayudamos a la democracia en la Ciudad de México y a potenciar los derechos de la ciudadanía. Evidentemente en este seminario y en otros es poco el tiempo con el que tenemos, no podemos entrar en detalle. Pero lo que me parece incorrecto es presentar iniciativas de reforma electoral, ¿no? En las cuales están basadas fundamentalmente en desconocimiento por un lado y en prejuicio por el otro. Porque justamente por eso no tienen datos duros, por eso no tienen una información en los soples, es el desconocimiento de las funciones y muchos prejuicios vinculados a nuestra actuación. No sé, yo les podría decir que por falta de recursos, ¿no? También por falta de tiempo, porque estamos en una entidad con una población enorme, pero creo que un reto de los soples específicamente es que la ciudadanía conozca específicamente qué hacemos, qué les aportamos, cuál es nuestra diferencia frente al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral antes, con el que tienen un contacto cotidiano, pues por la credencial para votar, el padrón electoral y las elecciones presidenciales que son más vistosas, digamos, a nivel nacional. No solamente porque nos interesa, sino porque los medios de comunicación y los partidos políticos hacen una extensa promoción de estas elecciones. En la Ciudad de México, igual que en las entidades federativas, nuestros procesos de participación ciudadana, procesos de registros de candidaturas, de atención a minorías o a poblaciones indígenas, por ejemplo, no tienen esa publicidad porque no tienen ese atractivo ni para los partidos ni para los medios de comunicación. Pero son tareas fundamentales que aunque no le interesen, digamos, al 80% de la población que ve radio y televisión, sí afectan fundamentalmente los derechos fundamentales, los derechos básicos de todas estas personas a las que atendemos. Por eso yo invitaría a que cuestionen qué es lo que hacemos, pero que estén abiertos, digamos, las personas que tienen estas críticas, a escuchar directamente, a investigar un poco, y de mi parte, mi agenda está abierta
a todo este tipo de discusiones en lo que se pueda, digamos, aportar al conocimiento y también al cuestionamiento objetivo de las tareas de los institutos electorales locales. Muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto. Ya anotamos tu correo y en todo caso lo compartiremos por si no lo anotó la compañera que está aquí justo frente a mí. Por favor, José María, es tu turno. Sí, sí, pues brevemente responder a algunos de los comentarios, de las preguntas. Esta idea de que se mencionaba de que los OPLES son la supremacía, pues no son la supremacía, ¿no? La rectoría la tiene el INE y ya mencionamos cuáles son esos mecanismos de rectoría, no abundaré más en ellos. ¿Y cuáles serían los beneficios de quitar los OPLES? Yo más bien, todo mi argumento fue en el sentido de que más que beneficios habría perjuicios, en términos de pérdida de capacidades, de pérdida de eficacia, de pérdida de esta capacidad de innovación y de aportar hacia el desarrollo de la democracia en México, perjuicios en términos de la sobrecarga administrativa y política del INE, en fin, y no veo claro los beneficios en términos de ahorro de dinero, en términos de costos, ¿no? Entonces, más que beneficios, veo perjuicios. Luego, lo que mencionaba Arturo, muy interesante esta idea, ya medio la intuía, pero ya me la aclaraste bastante. El esquema INE-OPLES de 2014 no es igual al esquema INE-OPLES de 2022. Eso es muy interesante. Sí, ya había visto yo que se hizo, o sea, se aprobó este reglamento de elecciones, que fue así como para tratar de ir ordenando esa relación. Eso me parece muy interesante. Y también la cuestión de los convenios de coordinación, sus anexos técnicos y financieros, eso creo yo también. El tema de los convenios es como de los puntos ciegos del sistema federal mexicano, ¿no? Todo el mundo dice, pues lo que está en la Constitución. No, no nada más en lo electoral, sino en todas las materias. Los convenios de coordinación son importantísimos, porque ya salimos de un esquema de federalismo dual, donde estas son las facultades de la federación exclusivas y estas son de los estados exclusivas. No, ya hay compartición, hay concurrencia, hay cooperación, hay coordinación y los convenios son muy importantes. Esta otra parte de que desde la Constitución se diga cómo se han de integrar los ayuntamientos y los congresos locales, yo creo que no tiene justificación, ¿no? Digo, porque en otras cuestiones, las reformas electorales, puedes ir viendo a ver cuáles son las justificaciones, ¿no? Pues que los gobernadores controlan las elecciones a nivel local, controlando a los OPLES. Bueno, se justifica que haya una especie de homologación y que el INE intervenga como en una especie de rector. Pero, ¿y cuál es la justificación de esta otra propuesta? Yo no la veo, sinceramente, ¿no? Y si no está justificado, bueno, entonces ¿por qué está en la propuesta, ¿no? ¿Cuál es el sustento racional? ¿Cuál es la motivación? Podríamos traer a colación, es algo que podría aplicarse, que proviene de los actos de autoridad. Los actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados, pero no todos los actos de autoridad son iguales. Entonces, ha dicho la Corte, ciertos actos de autoridad son tan, digamos, tienen el potencial de afectar tanto los derechos humanos o de afectar valores esenciales del sistema constitucional que requieren de una motivación reforzada. No nada más motivación, sino motivación reforzada, un estándar más alto de motivación. Bueno, yo creo que aquí no es un acto de autoridad, es una propuesta de reforma, pero lo menos que podemos pedir es que haya una motivación reforzada de por qué es que se propone eso. Y sí, a ver, eso que dije, el federalismo no es un fin en sí mismo. Eso yo sé que puede causar ruido. Yo me refiero a materias en particular. Y aquí en materias en particular, cuando hay que decidir, a ver, ¿qué tanto centralizar, qué tanto descentralizar, qué tanta compartición entre federación y estados, o a veces también municipios? No decir, pues porque se afecta al federalismo, pues que se lo queden los estados tal y como está. A eso me refería, a materias en particular, ¿no?
Y aquí recuerdo una discusión que tuvimos con una senadora cuando se homologó el tema del secuestro o el tema de la desaparición forzada de personas, ¿no? Se reformó la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda expedir una ley general que homologue el tema del secuestro, el combate al secuestro o el tema de desaparición forzada de personas. O sea, se centralizó de alguna manera. Y le preguntábamos en ese contexto a una senadora, oye, ¿y por qué centralizan? Ustedes son los senadores y son los representantes de las entidades federativas, son la Cámara Federal. Y la respuesta de la senadora fue la siguiente: lo hacemos porque nos lo piden los ciudadanos de los estados, ¿no? Desesperados, ¿no? ¿Qué es mejor? Que cada estado tenga su estándar en temas de secuestros y de desaparición de personas, que a veces son estándares muy bajos, o es mejor que haya un estándar nacional mínimo, pero que sea relativamente elevado, a partir del cual los estados puedan construir estándares más exigentes, ¿no? Y la senadora dijo, pues como nos lo están pidiendo los ciudadanos desesperados de los estados, entonces damos el paso a homologar esa materia, ¿no? A eso me refería yo cuando dije esa frase de que el federalismo no es un fin en sí mismo, ¿no? Es respecto de la decisión de qué tanto centralizar o descentralizar una materia para atender de la mejor manera las exigencias y los problemas y los sufrimientos de los ciudadanos, ¿no? Ahí dejaría. Gracias, muchas gracias. Ya no tenemos tiempo para otra ronda. Simplemente quiero leer 3 comentarios que nos comparten personas que nos siguen en Zoom. Antonio Carlos Muñoz Camacho dice que el INE no tendría una estructura conocedora. Es un comentario para Paula Ramírez. Dice usted que el INE no tendría una estructura conocedora de la... no, perdón, eso ya la leímos, discúlpeme. Lucy Medina Mesa, ahora sí, escribe en Zoom. Me parece muy importante capacitar y profesionar a los OPLES, ya que a nivel municipal hay muchas carencias y deficiencias, justo por la temporalidad de sus funciones, y ahí es necesario que esa enorme situación, es necesario que norme esta situación. Y Saúl Cázares García dice, es necesario consolidar al servicio profesional electoral en los OPLES. Son muy pocas las plazas adscritas y ello abonaría al cumplimiento de funciones con plena imparcialidad. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Muchas gracias a todas las personas presentes por su paciencia, por su interés. Vamos a hacer un receso como unos 15 minutos. A la 1 comenzamos con la mesa de autoridades jurisdiccionales. Pero antes de concluir, quisiera pedirles a todos y a todos que les demos un aplauso a quienes participaron. Creo que fue una mesa donde se tocaron puntos fundamentales y en la que todos y todos aprendimos muchísimo. Nos vemos entonces a la 1. Gracias también a quienes nos acompañan en Zoom y en Facebook.